por más de que seamos un país todavía muy pequeño, un país todavía calificado en la frontera de los emergentes, y todavía nos falta dar pasos para ser de otras ligas. Lo cierto es que es un país que desde ese punto de vista macroeconómico se puede señalar como un país serio en materia económica. Hablabas tú en la emisión del día de hoy, pues que se ha llevado una buena ejecución en el tema del pago de la deuda, ¿no? Nos representamos como por buenos pagadores y por lo mismo tenemos una buena calificación. Los modelos algo drásticos de medida, pues internos en tema de política económica interna, ha llevado a que nosotros vayamos minimizando la deuda extranjera o no queremos evitar, o sea, se está haciendo un modelo cortoplacista para evitar una recesión a largo plazo, de estar sobreendeudados. No, todavía seguimos siendo, obviamente que no a los niveles que se pueden ver en otros países, pero sí es un país que depende todavía mucho de la deuda extranjera, especialmente los organismos multilaterales de crédito, que es un endeudamiento exagerado, y lo mismo las empresas. En eso, obviamente que Colombia ha dado pasos de modernización, que es tener modelos de sus propios tesoros y forma de hacer un mercado eficiente de deuda interna, pero no es lo suficientemente grande como para decir que no tengamos que depender de la... Exactamente. Y lo grave del asunto es que cada vez que tengamos que vivir problemas con la tasa de cambio, pues vamos a salir damnificados, como está ocurriendo en esta coyuntura, ¿no? Ante el problema del fortalecimiento del dólar, pues obviamente que vamos a tener más inconvenientes para pagar. Al tener una devaluación del peso colombiano como la que estamos viviendo, se ha visto recíproco el tema de realmente inversión o percepción de capital de los exportadores. O sea, hemos tenido un crecimiento significativo con esa devaluación del peso. Sí, pues como siempre en esto hay ganadores y perdedores. Si nos toca pagar deuda más cara, pues se compensa en momentos, por ejemplo, este es un momento en que un commodity como el café está sufriendo una cotización mala en los mercados internacionales, pero el dólar en algo logra fortalecer. Exactamente. Entonces eso hay que tomarlo como beneficio inventario. Y lo mismo sucede con un commodity como el petróleo. Por más de que ha perdido en estos últimos meses y medio un 25% su valor, sí hubo una recuperación muy grande después de la crisis del 14 y el 2015, lo que hace que, por ejemplo, una acción como la de Copetrol se haya recompuesto, y eso por derecha lleva a que los ingresos del país, que es el dueño, se sabe que el Ministerio de Hacienda es el dueño mayoritario de Copetrol, esos ingresos vayan a fortalecer los ingresos de la nación. Entonces eso, unas por otras, pero desde ese punto de vista hay que tomarlo como una ventaja en determinado momento. Señor Héctor Mario, ¿cómo se pudiera manejar de manera eficiente el tax gap del país? Pues entendiendo que el tax gap es la diferencia entre el recaudo tributario potencial y el efectivo, ¿no? Sí, lo mismo que ha sucedido recientemente. Ernst & Young, que es una de las consultoras y auditoras más grandes del mundo, hizo un estudio sobre cómo podría Colombia subsanar un mejor cobro de impuestos, por ejemplo, y se ha demostrado que tiene la mitad de los funcionarios necesarios para hacer un recaudo eficiente. Entonces, ese es uno de los problemas, pero no es el básico. Se ha dicho que el país cobra muchos impuestos. Efectivamente, las tasas impositivas son muy grandes, pero también las excepciones o exenciones para pagar también son elevadas. Entonces, incluso por más de que las empresas se quejan de que están pagando muchos impuestos, en los últimos 4 o 5 años se ha bajado casi en un 10% el nivel de pagos de tasas corporativas que tienen que hacer. Entonces, y ahora se está hablando de la nueva reforma tributaria, que va a haber una reducción mayor para esas empresas. Entonces,
hay ciertas cosas que en verdad en el imaginario popular hace que nosotros hablemos de que este es un país con tasas grandes, que sí son altas, pero no son todas las que se pagan. Entonces ahí viene el problema de cuánto efectivamente se recauda y cuánto es lo que se debería pagar o no se debería pagar. Entonces ese es un debate grande, pero a la vez hay otra cifra que solo se conoció la semana pasada, el recaudo. Uno ve la cifra y hay 2.900.000 personas naturales que pagamos impuestos. Así es. O sea, estamos hablando de un país, bueno, ya no de 59, 45 millones de habitantes, de los que unos 18, menos una población económicamente activa un poco más. Lo cierto es que esos deberían estar efectivamente pagando impuestos y no lo están haciendo. Entonces, cada vez que se toca ese tema es muy complicado desde el punto de vista de manejo político y público, y eso es lo que se está tratando de sobre que se haga en la reforma tributaria, pero eso no es bien recibido por la percepción general del país. Hablando del aspecto del empleo, pues hablando de las cifras y todos los de los plenamente ocupados, estaríamos preguntando qué le faltaría más como una iniciativa tecnológica o de formalización de toda esta microeconomía que se desarrolla a nivel nacional, donde hay grandes excedentes, terratenientes, el tema del agro que se desarrolla también fuertemente, que no tributa al país, y pues sí está representada pues en los grandes nichos que son las ciudades principales, donde somos las personas que estamos formalizadas y pues por ende estamos declarando, como sucedió. Eso es un esquema que precisamente demuestra lo que hablamos en el primer punto, porque el país no está siendo eficiente en su desarrollo económico, es porque este es un país informal. Este es un país que creció en la ilegalidad mucho tiempo, entonces la gente todavía maneja mucho efectivo. La gente se acostumbró a no pagar impuestos, a tener trabajos no formalizados, a no contribuir, no pagar para fiscales y cosas como esas. Entonces, en medio de ese esquema es muy difícil, pues miren el ejemplo básico, cómo se va a devolver el IVA que se cobre a la gran parte de la gente que haga mercado. Eso va a ser una complicación muy grande, porque este es un país no bancarizado, no formalizado. La única guía que se tiene es de pronto el SISBEN, que ha sido uno de los grandes avances que se puede reconocer, que es el cubrimiento de la salud para gran parte de la población. Pero esos elementos sirven para confirmarlo. Primero, estamos en una etapa de desarrollo todavía muy atrasada como para que podamos hablar de otro Colombia. Okay. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Doctor, teniendo en cuenta la relación inversa de devaluación o revaluación del dólar con respecto al precio del petróleo, ¿cómo se puede explicar los datos actuales con un dólar de 3.194 y un petróleo Brent de 66,77? Sí, la relación ha sido inversa, pero hay momentos en que esa relación no se cumple. Exactamente, no se compara. De hecho, hasta hace poco el petróleo venía subiendo, pero el dólar venía comportándose de una manera similar. Entonces no debería, supuestamente eso se le dice a cualquier analista o economista avesado, y va a decir que es imposible que eso ocurra, pero ocurre. Eso ocurre porque los mercados se descalzan. Si fueran naturales y normales, como dicen las teorías económicas, pues todo funcionaría como un relojito. Entonces, precisamente las cosas no funcionan como un relojito, y por eso es tan difícil predecir. Hay gente que puede decir que el dólar va a seguir subiendo y que el petróleo va a seguir bajando, y de pronto pasado mañana sucede una cosa totalmente diferente y las cosas cambian. Entonces, esa guía y esos parámetros sobre los cuales uno se basa son ideas que están muy bien en la academia o en las teorías económicas, pero a la hora de que se cumplan en los mercados, obviamente. Seguimos. ¿Cómo percibe el posible incremento de la economía internacional, dadas las políticas y los escenarios sucedidos en Europa, y cómo afectaría a la economía nacional? Sí, digamos que hay un hecho central. A mí me gustan más los ejemplos que las cosas
bonitas sobre lo que debería suceder. Colombia en los últimos 2 años sufrió una transformación en la inversión de los fondos extranjeros, por ejemplo, en sus papeles de deuda interna, que son los TES o tesoros públicos. Los extranjeros compraron casi que una tercera parte de sus papeles. Eso se debe precisamente al comportamiento de la economía mundial, que mientras en Japón incluso usted puede guardar dinero en el banco y pierde plata, porque las tasas son negativas, y en varios países europeos, en países como estos, los reconocimientos de tasas son mucho más altos. Entonces el diferencial hace que sea mucho más atractivo tener el dinero acá que tenerlo guardado en un banco donde la cosa es negativa. Entonces, sin embargo, en los últimos tiempos, últimos meses, se ha venido dando una desaceleración obvia que sucede en los ciclos económicos. Estados Unidos está viviendo el mejor momento de salarios, el mejor momento de empleo, de comportamiento de los indicadores. Si pasa la tasa de inflación del 2% sería un éxito, un triunfo rotundo. En Europa llegar al 2% también es complicadísimo. Entonces todos los países del mundo ya llegaron a la cima de la curva. Exactamente. Y lo normal es que se devuelva. Okay. De hecho, en Estados Unidos se está hablando de casi que un año que ya está que llega la recesión, que ya está que llega la recesión. Y se está volviendo como la historia del pastorcito mentiroso, que ya viene el lobo y nada que aparece. Así es. Entonces lo normal va a ser que hay esta desaceleración. De hecho, ya hay elementos que están dando eso. El comportamiento de Wall Street en las últimas semanas ha sido claro de que puede haber un recalentamiento. De hecho, la guerra comercial de Estados Unidos con China está pasando factura, pero además hay otros elementos muy grandes que pueden que Estados Unidos ya esté llegando a sus niveles, pero además también hay que recordar que en Estados Unidos hubo una reducción de impuestos y eso también le ha pasado factura a muchas empresas en Estados Unidos, así como las ha favorecido en unos casos, también las ha desfavorecido en otros. Entonces, digamos que estamos viendo una coyuntura de esas en las que unas cosas buenas y otras cosas malas. Además, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, previendo que pueda venirse precisamente la coyuntura mala, está adoptando medidas para elevar sus tasas, lo que hace que los flujos de inversión que se vinieron para estos mercados emergentes donde había buenas tasas se vayan para Estados Unidos. Entonces va a haber una liquidación de estas inversiones en estos sectores donde la cosa está más complicada y se van a ir para Estados Unidos, donde va a ser más llamativo tener por rendimiento los dineros. Esa es la distorsión que va a hacer. El presidente Trump tomó una óptica proteccionista central, fortaleciendo la industria y pues trayendo nuevamente todo ese capital extranjero que está fluctuando en el mundo para de nuevo rehacer y fortalecer el tema pues digamos interno de Estados Unidos, viendo un posible crecimiento internacional pues de otros países. Sí, no, y además eso tiene que ver con una cosa muy clara y es la impositiva. Grandes multinacionales se fueron de Estados Unidos siendo netamente estadounidenses a sembrar sus sedes en otros países porque tenían unas exenciones tributarias privilegiadas. Entonces lo que está haciendo Trump es que vuelvan a sus raíces, es decir, vayan a Estados Unidos, tributen allá, donde necesitan esos recursos, y eso ha provocado que precisamente aparezca lo que está sucediendo. Señor Héctor, es claro que se evidencia un incremento de la inflación con la ejecución de la reforma de financiamiento, afectando pues la que ya hemos hablado a la clase media. ¿Cuál sería su sugerencia respecto al método de recaudo fiscal más efectivo en el aspecto nacional vigente? Bueno, es normal que cada vez que haya un alza en los impuestos, especialmente IVA, como sucedió hace 2 años, porque recientemente lo vivimos, haya un aumento del índice de precios al consumidor. Eso es obvio, pero siempre se habla, y lo saben los que manejan estas políticas, es un tema por una sola vez. Siempre sucede entre enero y marzo que haya un aumento de la inflación que luego se va disipando
lo corrido del año, y eso hace que no haya preocupaciones macro, digamos, desde el punto de vista del Banco de la República y de los manejadores de la política. Sin embargo, por ahora estamos hablando de teorías, porque es que la ley de financiamiento no va a salir como está presentada, sino que va a sufrir lo que nosotros llamamos una peluqueada, y es que va a salir mucho menos, sobre mucho menos productos de los que se ha hecho hasta ahora, y va a haber otras variaciones importantes. Entonces, digamos que lo que va a suceder desde ese punto de vista es que sí, va a haber un aumento de la inflación en los primeros meses, no solamente por el caso de la reforma tributaria, que es en verdad la ley de financiamiento, sino porque se está planeando que ahora que la discusión de salario mínimo va a ser más alto en el aumento de lo que se ha dicho, y hay otras situaciones que van a influir precisamente en que los precios suban más de lo que siempre se ha dicho. Ok, perfecto. Señor Héctor Mario, ¿cree usted que la reforma de financiamiento llegaremos a una sobreproducción nacional? O sea, vamos a reducir de tal manera el consumo, donde pues ya se habla de aspectos donde no se van a marcar en las grandes superficies, que son las que están tributando legalmente, que tienen grabados todos sus productos? Bueno, sí, el país tendería a un tema de informalidad total, en el cual pues digamos que vamos por lana de cierta manera y no se va a recibir lo que realmente se espera. Eso se ha, digamos, repartido, se ha hecho profuso en las redes sociales, de que vámonos a mercar a Corabastos, o vámonos a mercar al mercado popular en el pueblo, pero si uno habla de eficiencia, lo que uno se puede ahorrar en irse hasta un sitio suburbano a mercar o lo que sea, se lo gasta en transporte o en otras situaciones. De hecho, pues relativamente Colombia no tiene alimentos básicos muy caros, entonces no creo que habrá una reacción natural en principio a tratar de ahorrar por ese lado. Ya el ministro dio ayer unas cifras. Él cree que el peso de subir el IVA del 19%, 18%, como está planteado a todos los productos de la canasta familiar, subiría el gasto de las familias 35.000 pesos mensuales. Y él habla de 1.500 pesos, el peso en verdad sobre el gasto extra que debería hacer una familia y estas cosas. Entonces, relativamente se habla de cifras bajas. Obviamente estamos hablando de gente que gana mucho más de lo que ganan todos los demás estratos. Entonces, ahí vamos a tener, es una discusión normal, es una reacción natural a tratar de buscarle una salida al asunto, pero yo creo que dentro de un mes vamos a estar hablando de unos niveles de IVA y de otras discusiones totalmente diferentes a las actuales. Aceptadas totalmente por la economía y de una fluctuación totalmente habitual al comportamiento de consumo. Y que va a haber reforma tributaria. Sí, okay. Pues no me queda más que la última pregunta. Según la percepción de la economía nacional, ¿cuál sería el mejor camino a direccionar a los profesionales que se están formando para ser desarrolladores del progreso nacional? Mire, hay una cosa que está preocupando grandemente, y es que viene una distorsión del mercado laboral tal como lo conocemos hoy. Muchos oficios y muchas profesiones que hoy florecen van a cambiar en muy corto tiempo. Se habla de 5 años. En breve estaremos viendo que no va a haber cajeros humanos en los bancos. Incluso la profesión de periodista puede desaparecer. Ya veía hace una semana en Japón el primer robot presentando noticias. Entonces vamos a ver un cambio rotundo. El proceso que ha vivido, por ejemplo, el país con la ley de seguridad social en los últimos años es que profesiones como las médicas, por ejemplo, han cambiado radicalmente, como ser fuentes de incluso riqueza o mejores ingresos para muchos profesionales, y va a haber muchos cambios en lo que es la gente que se necesita para muchas de las profesiones que actualmente conocemos. El mercado, los corredores de bolsa no se van a necesitar. Esto va a ser manejado por
órdenes de computador o por robots, una automatización normal que va a suceder en muchas de las prácticas que hoy demandan muchos otros trabajos. Entonces lo que vamos a ver es un cambio radical desde el punto de vista laboral, al cual el país todavía no está preparado para eso. Vamos a sufrir un problema bastante complicado. En el sector financiero se habla mucho y se propende mucho hacia una inclinación del fintech. Ya en Europa hay organizaciones que están asimilando pues todas las redes, que se podría decir, de masivos, que simplifican todos esos procesos que tú has mencionado. ¿Cuál es la visión del fintech a nivel nacional que pudiésemos ejecutar de la mejor manera como profesionales? No, o sea, aquí los bancos están muy preocupados por eso. Uno ve, si tú vas al Bancolombia, tiene un primer piso dedicado solamente a microfintech que están dedicadas a desarrollar productos para ellos en muchos sectores. De hecho, ya tienen un producto en el cual físicamente nadie tiene que ir a un banco. El Scotiabank, que es el banco que acaba de entrar al país, pues no tan cerca, pero ya acaba de tomarse casi que el control de Colpatria, acaba de comprar en Canadá un banco sin oficinas, que es para donde vamos. Eso es lo que va a suceder. La banca va a sufrir una desaparición absoluta de sedes, a donde solamente se tenga que acudir cuando ya hay una forma en que el celular o el computador no resuelva la inquietud de un cliente, pero el cliente casi que no va a tener que ir a una sede. Esa transformación va a ser muy dura y además va a generar un problema clave, y es que va a haber despidos masivos y la gente o cambia o da una transformación en el oficio que tiene actualmente, porque si va a creer que por solamente haber tenido un trabajo le van a dar una patente de corso para que siga desempeñando ese oficio, no va a poder tener trabajo en el futuro. Entonces esa transformación se tiene que dar. Lo malo es que ni en los medios masivos de uno que se esté formando esa conciencia, ni se ve a las empresas dedicadas a decirle a la gente, puede que usted ya no esté aquí en 5 años. Yo vi un conferencista en un congreso de comisionistas de bolsa hace apenas un año, vino desde Hong Kong y más o menos había unas 500 seminaristas en el evento, y les dijo: la mitad de los que están aquí van a estar trabajando en este negocio dentro de 5 años. Y la gente se voltea a mirar como que qué es lo que me va a pasar a mí, y la gente no lo ha medido. Claro que sí, no hacen el cambio. Uno de los temas o bastiones es el tema de la regulación, ¿no?, en el sector financiero. O sea, legalmente el gobierno o hace una transición de pues adaptabilidad en regulación para que estas nuevas ideas de negocio se ejecuten, o pues continuamos con el tema pues estricto que maneja el país y pues no va a haber una adaptación como coherente a lo que se viene acercando. Sí, esa es una de las fórmulas, pero como nosotros somos muy legalistas y santanderistas, estamos esperando que la regulación, pero es que si seguimos esperando la regulación, la realidad va a barrer con todo eso. De nada sacamos con tener medidas proteccionistas, regulaciones sobre si deben tenerse o no determinados parámetros en el manejo de la banca, de lo tecnológico, lo que sea, y el mundo va a ir arrastrando eso. Cuando lleguen y digan esto de ahora en adelante, solamente a uno ya le están diciendo en el banco, no necesita sino la huella o la retina para acceder a su producto, y ya no tiene que venir aquí a estoy bien. Entonces esa situación es la transformación que la gente no ha asimilado. Bueno, pues con estas preguntas concluimos la entrevista. Agradecemos inmensamente aceptar la invitación, doctor Héctor Mario. Realmente para mí fue un honor conocerlo y asimismo pues poder entablar esta pues grata conversación. Le agradezco enormemente y muchas gracias.